Soy testigo de Jehová, pero me estoy convirtiendo al catolicismo. No entiendo el dogma de la encarnación. Bueno, para empezar, la encarnación, estamos hablando de que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, ah, asumió la humanidad, se hizo carne. El verbo, que es la palabra, el logos de Dios, el verbo de Dios, la palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumió nuestra humanidad, tomó un cuerpo humano verdadero. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si es Dios y en verdad, cómo es posible que muera, no? Pues es que la respuesta, ¿cómo es posible que Dios muera? La respuesta la has dicho tú mismo en la primera parte de tu comentario. La razón por la que el Hijo, por la que Dios Hijo, la razón por la que Dios pudo morir es precisamente porque Dios se encarnó. Lo puedes decir al revés. Dios se encarnó, el Hijo se encarnó precisamente para poder morir, precisamente para poder experimentar algo que de otra manera es literalmente imposible. Si habláramos de la muerte de Dios, pero no existiera la encarnación, entonces sí te daría a ti el 100% de la razón. Yo también estaría de acuerdo en que no tiene sentido hablar de la muerte de Dios cuando ni siquiera hemos contemplado ese evento tan grande como lo es la encarnación. Entonces, la encarnación precisamente es lo que hace posible que Dios haya muerto. La pregunta que puedes tener en mente es la siguiente. ¿Para qué se necesita la encarnación? Bueno, una ya lo vimos, ¿no? Para que Él pudiera morir. Pero dos, uno puede decir, pero por qué el Hijo? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué el verbo? ¿Por qué la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Y por qué por qué tiene que existir una encarnación? Bueno, nosotros sabemos que Dios, en su primera creación, Dios Padre, Él hizo todas las cosas por medio del Hijo, por medio de la palabra, por medio del verbo. Entonces sabemos que la creación, los hombres, las criaturas de Dios, se corrompieron, cayeron en el pecado. Y lo que ahora Dios está haciendo es una nueva creación, y esta nueva creación también se lleva a cabo por medio del mismísimo agente que Dios utilizó al principio en la primera creación, en la antigua creación, en la vieja creación, me refiero al Génesis capítulo 1. Ahora, alguno dirá, ¿a qué te refieres con que Dios está usando el mismo agente? Sí, así como Dios usó al Hijo, así como Dios hizo el universo por el Hijo, por el Verbo, también ahora ha hecho todas las cosas nuevas por medio del Hijo. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. La antigua creación fue hecha por medio del Hijo y sabemos que el hombre se corrompió y ahora hay una nueva creación que también es llevada a cabo por medio
del Hijo. Entonces, aquí vemos nosotros una armonía, vemos cómo todo es armonioso y vemos el porqué de la encarnación, vemos el porqué todo tiene que ser por medio del Hijo, por medio de la palabra, por medio del Verbo. Y también porque era necesario que Él tomara un cuerpo humano, se hiciera hombre, para poder precisamente experimentar la muerte. Cuando preguntas cómo es posible que Jesús no sepa el día y la hora, aquí debemos entender que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando ciertamente de una sola persona. Jesús no es dos personas. Estamos hablando de una sola persona. Pero recordemos que Jesús tenía dos naturalezas. ¿Cómo es posible que una persona tenga dos naturalezas? ¿Cuándo se ha escuchado semejante cosa? Y la respuesta es bien sencilla. Nunca habíamos escuchado de semejante cosa. Existe y es real porque Dios se encarnó, porque el Hijo se encarnó. Y esa es la razón. ¿Es algo sobrenatural? Sí. ¿Es algo que rebasa nuestro entendimiento? Sí. ¿Es algo que no lo podemos comprender 100%? Sí. Pero no significa que porque no lo puedas entender 100%, no significa que porque es sobrenatural y porque es algo extraordinario, no significa que lo debas rechazar. Y ese es otro detalle con la doctrina de los testigos de Jehová, que ellos prácticamente tienen este principio, tienen este paradigma de si no lo entiendo, no lo creo. Y muchas de las doctrinas que ellos hacen a un lado, muchas de las doctrinas que ellos han rechazado, ha sido precisamente porque son doctrinas que rebasan el entendimiento, porque no las puedes entender con la pura razón, necesitas la ayuda de la gracia divina y terminan rechazándolas. Pero la razón por la que Jesús dice que nadie sabe la hora, el día de su retorno, nadie sabe la hora del regreso del Señor, y dice que nadie, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Lo que vemos ahí es una alusión al Hijo, pero Él se está refiriendo en su naturaleza humana. Recuerden que Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina, pero recuerden que no hay una mezcla. O sea, no podemos nosotros pensar que Jesús era un híbrido. Jesús no era un híbrido donde Él podía, o sea, Jesús no andaba volando todo el tiempo, Jesús no andaba leyendo los pensamientos todo el tiempo. Jesús era un hombre y tenía limitaciones. También tenía una naturaleza divina, por eso es Dios, y tenía ciertas capacidades, pero no significa que tú puedas ver a un Jesús que, que no tiene limitaciones. Y cuando Jesús dice que nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre, ahí nosotros vemos una referencia a la humanidad de Jesús. Por ejemplo, yo pudiera usar la misma lógica que vemos en esta última pregunta. ¿Cómo es posible que Jesús no sepa ni la hora, ni el día, ni la hora de su propio regreso? ¿Cómo es posible que Jesús no sepa algo? Porque esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo si Jesús es Dios? ¿Cómo es posible que Él ignore algo? ¿Que no se supone que Dios no puede ignorar nada? Y aquí ya vemos cuál es el problema. El problema es que se está ignorando esa premisa, esa forma de pensar, ignora que Jesús también es hombre. Y por eso tú no ves a un Jesús que no tenga limitaciones. Ves a un Jesús que tiene sed. Ves a un Jesús que tiene hambre. Si uso la misma lógica de esta última pregunta, yo puedo preguntarte, ¿cómo es posible que Dios tenga sed? ¿Cómo es posible que Dios tenga hambre? ¿Cómo es posible que Dios muera? ¿Cómo es posible que Dios se canse? ¿Cómo es posible que Dios esté sujeto a las necesidades fisiológicas de esta vida? La respuesta es la encarnación. La respuesta es que Jesús tenía verdaderamente una naturaleza humana igual a la de nosotros, con excepción del pecado.
Hay más cosas que podemos decir, pero yo creo que ya me he extendido, bastante y al menos creo que lo que he mencionado te puede ayudar un poco. Yo espero que así sea.